Pequeño repaso de lo que es el bautismo en el nombre de Jesús antes de efectuar el bautismo. Porque no es simplemente bañar a alguien dentro del agua o sepultar a alguien dentro del agua, es necesario que tengamos un entendimiento de lo que es el bautismo. Amén, hermano. El bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados es imprescindible e importante para que se realice el perdón, para que el perdón tenga la eficacia. Nuestro Señor enfatizó la importancia del nuevo nacimiento o bautismo en agua. Existen dos bautizos, el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en agua lo hacemos en obediencia a la palabra en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Y el bautismo del Espíritu Santo es un bautismo que lo hace Dios mismo directamente a la persona. Cuando la persona ha creído a esta palabra con fe, cuando la persona de todo corazón ha creído a este evangelio y busca con fe recibir el Espíritu Santo y lo pide, la palabra de Dios dice: arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesús cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay personas que nacen del Espíritu Santo, son bautizadas por el Espíritu Santo escuchando la palabra de Dios, escuchando cánticos del Señor en un culto, orando por allí en su casa, orando por allá de pronto en su trabajo, y algunos reciben el Espíritu Santo porque han creído con fe y lo reciben antes de ser bautizados en agua, en el nombre de Jesús. Otros son bautizados en agua y luego reciben el Espíritu Santo. Y unos son a veces, reciben el Espíritu Santo en el momento en que están siendo bautizados en el nombre de Jesús, reciben algunos el Espíritu Santo. Jesús enseñó como condición para salvación el arrepentimiento y el bautismo en su nombre. No es como algunos predicadores modernos enseñan, que basta con creer en el Señor y levantar la mano y decir: yo confieso que he creído en el Señor, y ya con eso usted queda listo. No, la palabra de Dios enseña que todos los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Y usted va al libro de los Hechos, todos los bautismos en el libro de los Hechos son en el nombre del Señor Jesús. No basta con solamente, como decía antes, hacer una oración y levantar la mano para salvarse, como algunos dicen, porque se debe uno bautizar en el nombre del Señor Jesús. Porque no es el hombre pecador el que pone las reglas de cómo es que nosotros recibimos el perdón de los pecados, es el Señor Jesús el que pone las reglas. Es el Señor Jesús el que dice que nosotros debemos bautizarnos en el nombre de Él. Hechos 2:38 usted lo puede encontrar, que así fueron el primer bautismo cuando se bautizó a los primeros 3,000, fueron en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, para alcanzar la salvación. Y Él es el que manda porque Él es Dios y a Él le pertenece nuestra salvación. Gloria al Señor Jesús. Él es el que define cómo nos salva, no lo definimos nosotros, lo define Dios. Jesús dijo a Nicodemo que Él le era necesario nacer del agua y del Espíritu. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua significa bautizarse en el agua. Cuando una persona está completamente arrepentida y ha decidido seguir al Señor Jesús, ha entendido que el Evangelio es el camino para la salvación, entonces esa persona se arrepiente de todo corazón de sus pecados y se bautiza en el nombre de Jesús. Al ser bautizada en el nombre de Jesús, dice la palabra que sus pecados le son perdonados y son arrojados a lo más profundo del mar. Y nunca más me acordaré de ellos, dice el Señor. Los pecados de nosotros son perdonados por su nombre, por el nombre de Jesús, que significa Jehová salva. El nombre de Jesús significa Jehová salva, o Jehová es salvación. Así que cuando usted le invoca en el nombre de Jesús, se le invoca para salvación. Y eso también lo encuentra usted en Joel 2:28, que dice la palabra de Dios: y en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dice la palabra de Dios: y el que invocare el nombre del Señor será salvo.
Aquí vamos a invocar el nombre del Señor en este bautismo. Gloria al Señor Jesús. En Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y póngale usted cuidado a este texto, no dice bautícelos en el nombre de los títulos Padre, Hijo o Espíritu Santo, porque yo soy Padre, yo soy también Hijo, yo también tengo un Espíritu, pero yo no me llamo Espíritu, yo no me llamo Padre, yo no me llamo Hijo, aunque es un nombre que no es un nombre, como dijera, real, como el que tenemos en la cédula, sino es una forma de llamarlo a uno. Pero yo tengo un nombre, mi nombre es Octavio. En ese caso, Dios, que es el Padre eterno, que es el mismo Hijo, porque el Hijo es el Padre manifestado en carne, el Hijo es Dios manifestado en carne, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios, siendo Padre, siendo Hijo y siendo el mismo Espíritu Santo, tiene un nombre. Por eso dice bautizados en el nombre, no dice en los nombres como si fueran tres nombres, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Jesús. Bendito es el Señor. Dele una alabanza al Señor Jesús. Y en Lucas 24:47 dice: y que se predicase en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús, su nombre es Jesús, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Hechos capítulo 2, verso 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces es bueno mencionar que en ningún momento el apóstol Pedro se equivocó, no desobedeció, y con él estaban también los demás apóstoles. Estaba María, habían 120 y ellos habían recibido el Espíritu Santo, y ninguno de ellos le contradijo allá a Pedro cuando él dijo: ustedes tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús. Ninguno de ellos le contradijo al apóstol Pedro. Por eso es que el bautismo verdadero es en el nombre del Señor Jesús. Hay unas razones para bautizar en el nombre de Jesús, porque la pregunta de los creyentes judíos en Hechos, que ellos dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Esa pregunta fue dirigida a los apóstoles, cuando ellos se sintieron pecadores, cuando ellos sintieron que habían crucificado al Señor y que habían cometido un grande pecado, como era haber crucificado al Rey de la Gloria, dice la palabra de Dios allá en 1 Corintios. Ellos dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque allá habían judíos. Y la respuesta fue, cuando ellos estaban todos reunidos en el aposento alto, incluyendo a Mateo, la respuesta fue: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Amén. Entonces ahí se menciona que para nosotros recibir el perdón de los pecados debemos ser bautizados. Debemos ser bautizados en agua en el nombre de Jesús. Y ellos recibieron el Espíritu Santo. Esa es otra razón para creerles. Y estando ellos llenos del Espíritu Santo, ellos aceptaron que se debía bautizar en el nombre de Jesús. Y resulta que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Amén. Y el Espíritu Santo, ¿a qué los guió? A que no podían contradecir a Pedro. Y dejaron que Pedro les bautizara en el nombre de Jesús. Dice que se bautizaron como 3,000 personas. Usted lo puede mirar en el libro de los Hechos, capítulo 2. Allí en San Juan 16, verso 13, dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Y ellos acababan de recibir el Espíritu Santo. Estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban hablando en lenguas hace poco, y se les había puesto como lenguas de fuego sobre sus cabezas. ¿Cierto, hermanos? Amén. Y estando así llenos del Espíritu Santo, estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Y ninguno le dijo a Pedro: no, así no es, Pedro, en el nombre de Jesús no es. No, bautizaron los 3,000 en el nombre de Jesús. Amén. Después bautizaron a otros en el nombre de Jesús. Si los apóstoles se hubieran equivocado en la doctrina y en el bautismo,
entonces estarían todos esos que se bautizaron, esos 3,000, estarían perdidos, porque ellos se bautizaron en el nombre de Jesús. Y todos los que se bautizaron allá en el libro de los Hechos estarían perdidos también. Bendito es el Señor, pero no están perdidos, están salvos, porque la palabra de Dios dice: arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesús, cada uno de vosotros, para el perdón de los pecados, y hace una promesa: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando lo haga, recibirán un regalo. Amén. Don en griego significa regalo. El Espíritu Santo es un regalo para el que cree en Dios, para el que cree en esta palabra, para el que obedece esta palabra. Gloria al Señor Jesús. Y aquí dice la palabra de Dios que debemos estar edificados en el fundamento de la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Y los profetas, el profeta Joel dijo: y todo aquel que invocare, no dijo los nombres, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Estamos edificados en ese fundamento de los profetas. Amén. Y luego los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, allá en Pentecostés, ellos dijeron lo mismo: arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Y estamos guiados por el Espíritu Santo, cumpliendo el mandamiento de Jesús, pues ellos eran testigos en ese momento para todo el mundo. Amén. Hasta el día de hoy, hoy estamos aquí y vamos a bautizar en el nombre de Jesús en Río Negro, Santander, cerca allí al balneario Brisas. Vamos a bautizar en el nombre del Señor Jesús a 2 almas que han creído en esta palabra. Amén. No es el que bautiza el que tiene el poder. No es el que bautiza el que perdona los pecados. El que perdona los pecados es el Dios Todopoderoso, el Señor Amén, Jesús, aleluya. porque se le invoca su nombre. Y como esa persona ha creído y ha sido bautizada en el nombre de Jesús, recibe el perdón de los pecados. Por Amén, esa fe, por aleluya. esa fe. Gloria al Señor Gloria a Jesús. Dios. Porque de cierto dice la palabra de Dios que no hay ciertamente en el mundo un hombre que siempre haga el bien y nunca peque. Por eso por allá en Primera de Juan vuelve y dice, hablándole a creyentes que ya han sido bautizados y que están en los caminos de Dios, les dice: si alguno, hijitos míos, hubiere pecado, abogado tenemos, Amén. a Jesucristo el justo. Porque Dios sabe que en algún momento el ser humano se equivoca. No existe un ser humano que sea salvo por la ley, lo dice la palabra de Dios. Ningún ser humano